estas noticias, podemos decir, enferman a mucha gente y vemos cantidades de personas pues angustiadas, agobiadas, porque las noticias que se oyen son nada saludables. Jocosamente por allí presentaron un meme, un señor en el médico, y le preguntan que dónde se contagió. Y él dice, viendo Caracol y RCN. Porque todo lo que publican a través, no solamente esos dos medios, casi en todos, se habla es de todas las cosas negativas que están pasando. Entonces, esto me llamó la atención y el Señor ministraba a mi corazón cómo mantener una mente saludable. Sabemos que en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2 nos habla de la renovación de la mente. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, generalmente se habla de que hay un cuerpo sano cuando hay una mente sana. Si hay una mente sana, entonces va a haber un cuerpo sano. Parece que hay una conexión íntima entre lo que pensamos y lo que somos. Incluso hay algunas enfermedades que, como hipocondrio, que le llaman, ¿verdad? Hipocondríaco. La persona que cuando ve que alguien está hablando de una enfermedad, dice, y a mí también me está doliendo. A mí creo que me está pasando igual. Y con todas estas noticias que uno ve, pues eso es lo que está sucediendo. Pero el Señor nos dice que de toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y cuando habla del corazón está hablando de nuestro ser interior. Entonces, en la medida en que nosotros, cómo hablamos, cómo nos expresamos, esto se va a manifestar en lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Si usted ve que la persona lo que habla es puras cosas negativas, eso es lo que hay dentro de su corazón, temores, angustias, sinsabores. Por eso la Biblia nos enseña que de lo que hay dentro de nosotros, si hay cosas buenas, vamos a expresar cosas buenas. Si lo que está dentro de nosotros, nuestra mente ha sido invadida y bombardeada por todo tipo de noticias negativas, pues de eso es que va a estar lleno nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, en la medida en que nosotros nos renovemos, cambiemos, como dice 2 Corintios 10:5, hay que llevar cautivo todo pensamiento, todo aquello que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. Hay que llevar todos esos pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, allí es donde la Escritura entonces dice, si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, si nuestra mente ha sido cambiada, renovada conforme a la Escritura, entonces va a haber un cambio en el corazón nuestro. Por eso el Señor dijo que Él iba a cambiar nuestros corazones duros, iba a darnos unos corazones sensibles a la voz de su Espíritu. Entonces, en esta noche queremos hablar de esto, de la renovación de nuestro corazón, la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestros pensamientos,
la renovación de nuestras acciones y conducta. Es decir, si una persona quiere ser diferente, el apóstol Pablo dice que seamos personas de novedosa frescura. Y para llegar a ser una persona de novedosa frescura, el mismo apóstol Pablo dice que la palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. Es decir, si nosotros, nuestro pensamiento, nuestra mente está invadida, bombardeada por cosas ajenas a la palabra de Dios, llámese como se quiera llamar, noticias, novelas, programas televisivos, si de eso es que está lleno nuestro corazón, de eso es lo que vamos a hablar. Y de esa manera es que vamos a actuar, a comportarnos. Y eso es los pensamientos de los cuales se va a ocupar nuestra mente. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Que para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer para cambiar nuestra manera de vivir? ¿Por qué hay que cambiar nuestros pensamientos? ¿Por qué hay que cambiar los pensamientos? Porque en el ser humano se crean fortalezas mentales. Se formaron allí en un momento en nuestro peregrinar o en nuestro crecer o en nuestra relación con nuestros semejantes. Se crearon una serie de fortalezas mentales. Por eso el texto bíblico dice, llevando todo argumento y toda fortaleza y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, hay que llevarlo cautivo. Es decir, hay que derribar todos esos pensamientos. Algunos son conscientes, otros son inconscientes y se manifiestan en un momento determinado de acuerdo a alguna situación por la cual nosotros estemos atravesando. Hay algunas que son conductas aprendidas y algunas de esas conductas son conductas negativas. Entonces, todos esos pensamientos que están ahí en el subconsciente pueden estar porque fueron abusos verbales o físicos o sexuales o malas experiencias como divorcios, abandono. Entonces el enemigo tiene allí todas estas fortalezas mentales, incluso va a poner mentiras. A la mente nos van a llegar mentiras donde van a decir nadie te quiere, nadie te ama, porque hay esa fortaleza, tú no sirves para nada, tú nunca vas a prosperar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos el cinturón de la verdad. Y cuando todos estos ataques del enemigo llegan a nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Uno, reconocer nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Una vez sepamos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, lo que Dios ha dicho de nosotros y lo creemos, podemos derribar todo argumento y toda mentira que Satanás envíe a nuestras vidas. Ahora, el enemigo es muy sutil y manda allí todo tipo de pensamientos a nuestra mente. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, hay capítulo 4, el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, andar como los gentiles es andar en una mente vana, una mente que está lejos de Dios, de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios. Entonces dice, no vivan como los que no conocen a Dios. Una persona cuando no conoce a Dios vive con una mente oscura, con corazones endurecidos, son insensibles
a la voz de Dios. Entonces el enemigo de nuestras almas manda allí dardos a nuestras mentes. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 8 y 9, habla precisamente de todo este tipo de pensamientos y argumentos que el enemigo lanza a nuestra vida. Versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, hay un adversario, cual león rugiente, anda enviando cantidad de dardos. Amén. Pero la Biblia dice que nos glorificamos en Dios cuando ponemos su palabra y cuando nuestro corazón se llena de la gloriosa y bendita palabra del Señor. Amén. Si no está la palabra de Dios en nosotros, que vamos a tener una mente que oscura, mentes oscuras y corazones endurecidos. Y hay algo que permite la caída del cristiano. ¿Y qué es lo que permite la caída nuestra? O sea, el paso se inicia cuando nosotros abandonamos nuestro meditar en Dios, cuando abandonamos nuestra adoración, nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Hace muchos años se cantaba un coro que decía, y es bíblico: si quito la mirada del Señor Jesús, mi vida se atribula y no puedo ver la luz. Entonces nuestras mentes se vuelven oscuras, se vuelven confusas. Entonces esa es la mente que el enemigo quiere, que estemos alejados de Dios para él bombardearla con todo tipo de pensamientos negativos. En Proverbios 23:7. Mira lo que dice el texto bíblico: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros? De acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Y lo que hay en nuestro corazón se va a manifestar en nuestras actitudes y en nuestro hablar. Entonces, es la mente la que controla las actitudes nuestras. Si nuestra mente, nuestro hombre interior está lleno de la palabra de Dios, entonces vamos a disfrutar de esas promesas de Dios, las vamos a hacer nuestras, y aunque vengan momentos difíciles, momentos de prueba, sabemos que Dios está con nosotros, que hay un respaldo poderoso. Amén, porque hemos creído a su palabra, y si estamos confiando en su palabra, sabemos que no va a suceder nada en nuestras vidas, porque Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar. En Efesios 2:3 habla de que no debemos pensar según la vieja naturaleza, que está viciada conforme a deseos engañosos. Debemos pensar ahora conforme al nuevo hombre que ha sido puesto en nosotros. Y ese nuevo hombre va a pensar conforme a la palabra de Dios. Y vamos a reconocer que el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos tiene agarrado de sus manos, es un Dios grande, poderoso y soberano. Y estamos seguros en Él y estamos confiados en Él. Amén. En la Escritura muestra cómo Satanás incita muchas veces a las personas, al mismo Señor lo incitó: si tú eres hijo, o sea, trató de que el Señor dudara que era verdaderamente hijo de Dios. Amén. Y dice que también puso en el corazón de Judas Iscariote para traicionar al Señor, puso en Ananías y Zafira, allí llenó su corazón para mentirle a Dios, para sustraer de la ofrenda, de los diezmos que ellos habían prometido para Dios. Entonces tenemos que tener alerta a todos esos dardos que el enemigo mande y llevarlos cautivos a la obediencia. Ahora, la otra manera como está atacando es deprimiendo a las personas.
angustiándolas por todas estas cosas que están sucediendo. Pero yo quiero, mis amados hermanos, que en esta noche nosotros sepamos que Dios nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Que Dios nos ha prometido que lo que está en sus manos nadie se lo quita, nadie se lo arrebata. Que Dios nos ha prometido que las armas que Él nos ha entregado son poderosas, no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios para destruir todo tipo de argumento, todo tipo de fortaleza e ir contra todo dardo del enemigo y desautorizarlo. Incluso Dios ha declarado en su palabra, para que lo creamos, que nos ha dado poder de hollar serpientes, escorpiones, orar por los enfermos y estos sean sanados, y que no nos va a sobrevenir ningún mal, ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Amén. Entonces, Dios quiere que nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fuerza poderosa. Amén. Que nuestras vidas podamos glorificar a Dios. Y todos esos pensamientos negativos que llegaron de alguna u otra manera, ya sea porque conductas aprendidas, por problemas, por pensamientos, por fortalezas, por malas experiencias en el trabajo, en el matrimonio, amén, o porque hay una raíz de amargura, saquemos todo eso y renovemos nuestra mente conforme a la palabra, en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro y agradable delante de Dios. Allí es donde Dios nos ha prometido estar con nosotros. Amén. Como les decía en estos días, es precisamente la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Por eso la Escritura nos enseña que la palabra de Cristo, de Dios, debe abundar en nuestros corazones para que haya una renovación en la mente y para que podamos andar como hijos de Dios en victoria, reconociendo que el que está con nosotros o en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y así, de esa manera, derribar argumentos y fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, en contra de la palabra de Dios, para que vivamos unas vidas en victoria, para que vivamos unas vidas triunfantes y podamos llevar cautivo todo pensamiento a Dios y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Amén. Entonces, el versículo 4 del capítulo 10 de 2 Corintios dice que las armas que Dios nos ha dado son poderosas, poderosas para derribar. El enemigo, lo que él trata de hacer es bombardear nuestra mente. Pero si sabemos en quién hemos creído y lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios nos ha dado, mis amados hermanos, nos vamos a mantener firmes y constantes, creciendo cada día en el Señor, sirviéndole a Dios, fortalecidos en nuestro hombre interior. Entonces, si tenemos una mente sana, amén, si tenemos una mente saludable, si hay una renovación de nuestro entendimiento, entonces vamos a cambiar nuestra manera de vivir y vamos a vivir ¿qué? Como hijos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Por eso, importante que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de retiro espiritual, aprovechemos para escudriñar las escrituras. No solamente que nos aprendamos las promesas y las memoricemos, sino que nos apropiemos de cada una de estas palabras escritas por Dios para bendecir nuestras vidas y hacerlas rema en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hay personas que dicen, no, yo estoy leyendo bastante la Biblia. Entonces yo les pregunto, ajá, y cuéntame, ¿qué fue lo que leíste últimamente? Leí tal y tal cosa. Leí en el capítulo tal y comienzan a leerlo. Ah, bueno, pero ¿qué te ministró? ¿Qué te enseñó ese capítulo? ¿Le hiciste las preguntas
al texto y te apropiaste de ella. No lo dejes, mira, otra vez, vuelven a leer la Biblia. O sea que se lee la Biblia, pero no se está permitiendo que el Espíritu de Dios tome esa palabra y la lleve a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro entendimiento, para que seamos renovados y cambiados. Entonces, vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu. Vamos a escudriñar la Escritura. Y en la medida en que leamos en un día, no estoy diciendo que te leas toda la Biblia en un día, ni que te leas 3, 5, 10 capítulos, no. Uno solo que te leas y puedas meditarlo y reflexionar en él y dejar que el Espíritu de Dios te enseñe, te guíe. De esa manera vamos a renovar nuestra mente, vamos a renovar nuestro entendimiento, vamos a salir victorioso de cada experiencia espiritual que tengamos con el Cristo de la gloria y con su glorioso y maravilloso Espíritu Santo, el cual Dios nos ha dado precisamente para esto, para renovarnos. La Escritura dice que el Espíritu Santo tomaría de lo de Dios, de lo de Cristo, y nos los haría saber, para que nosotros andemos en novedad de vida, en una vida fortalecida en el Señor, mis amados hermanos. Entonces, una mente saludable, renovada, pero conforme a la palabra de Dios. Pregunto, no me respondas a mí ahora, pregunto, ¿de qué hoy está llena tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos que hoy te invaden? Hace algún momento les pude manifestar que de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando, sabemos si hemos crecido en el Señor o estamos volando bajito. ¿Qué ocupa nuestra mente? Eso es un termómetro espiritual para discernir, para saber si estamos creciendo, si estamos fortalecidos. Recordemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, para que ese amor de Dios, saber que Dios nos ama, saber que Él ha prometido que está con nosotros hasta el fin del tiempo, nos va a mantener firmes, seguros, constantes y creciendo en el Señor, sabiendo que Dios ha declarado que lo que está en sus manos, nadie se lo quita, nadie se lo arrebata. Bendigo cada vida en esta noche. Les bendigo en esta hora, mis amados hermanos. Amén. Les bendigo de una manera especial a toda la familia Martínez,